Señor. Nos encontramos en la segunda estación del tiempo de Cuaresma. Durante el año litúrgico, en dos ocasiones, se lee el texto de la transfiguración del Señor. El segundo domingo de Cuaresma, que corresponde a hoy, y el día 6 de agosto, que es el propio día de la fiesta litúrgica de la transfiguración. Esos 2 días se lee este texto. Sin embargo, el misterio de la transfiguración no es el centro del día de hoy. Para eso queda el día 6 de agosto. Hoy se nos presenta la transfiguración para que pongamos la mirada en otro enfoque que es central durante el tiempo de la Cuaresma. Y es que la cruz y la gloria están íntimamente asociadas. La cruz es el único y verdadero camino a la gloria. Si la homilía podría tener un título, debiera ser este. La cruz es el único camino a la gloria. Para esto, 3 palabras: cruz, gloria y escúchenlo. Cruz, gloria y escúchenlo. Lo primero es que el tema de la cruz no solo es recurrente en el Evangelio, sino que es neurálgico. Está en el centro de la vida de la fe, el tema de la cruz. 6 días antes de este pasaje de la transfiguración, Jesús había hecho el primer anuncio de su pasión. Iba caminando con sus discípulos y les dijo: mis hijos, a mí me van a traicionar, me van a entregar, me van a golpear, me van a torturar y me van a matar. Pero al tercer día resucitaré. Los apóstoles, sin embargo, se quedaron solo con la parte del sufrimiento y no prestaron atención a la resurrección. Entonces, durante este camino y discurso, Jesús, viendo el dolor y el escándalo que la cruz ocasionaba en sus discípulos, decide transfigurarse. Pero, ¿por qué la cruz, que es una realidad perenne en la vida humana, causa tanta reacción negativa, tanto asco, tanto desprecio? Y es que la cruz en el fondo es algo despreciable. La cruz es algo en el fondo asqueroso. La cruz en el fondo es algo repugnante. Todos estos crucifijos que están en nuestros templos y que tenemos en nuestras casas realmente están mal hechos. El profeta Isaías anunció que en la pasión el Mesías quedaría sin aspecto humano. Jesucristo en la cruz no parecía un ser humano, sino un despojo de carne ensangrentado por la cantidad de golpes y torturas. La cruz es verdaderamente repugnante. Y para centrar la meditación en una cosa que particularmente a mí me ha ayudado bastante, en el manual de oraciones, encuentro de los talleres de oración y vida, el padre Ignacio Larrañaga, que recoge un conjunto de meditaciones y oraciones, apunta uno, que está en el número 31, que tiene por título Acto de Abandono. No es propia de él, no estoy seguro de quién es el autor, pero aquí es una oración donde uno se va entregando al Señor y va enumerando una serie de cosas que vienen siendo para el ser humano continua y cotidianamente la cruz. Algunos fragmentos para que comprendamos esta parte de este misterio. Elogiado y humillado, perseguido, incomprendido y calumniado, consolado, dolorido, inútil para todo. Y va pidiendo el amor a la cruz, pero distingue, no una cruz heroica que pueda satisfacer nuestro amor propio. La cruz no es un acto heroico. San Pedro, cuando Jesús le anuncia: Pedro, me vas a negar. No, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y siendo fiel a esta promesa, en el huerto de Getsemaní, sacó la espada y le mochó la oreja al criado del sumo sacerdote, diciendo: yo soy un macho, yo soy un héroe, la cruz. Pero no entendía de lo que trataba la cruz. Y más adelante lo negaría. Más adelante le diría: yo no conozco a este hombre. La cruz no es algo heroico. Entonces sigue apuntando esta oración: dame el amor por estas cruces humildes y vulgares que llevo con repugnancia. Las que encuentro cada día
en la contradicción, en el olvido, en el fracaso, en los falsos juicios, en la indiferencia, en el rechazo y el menosprecio de los demás, en el malestar y la enfermedad, en las limitaciones intelectuales, en la aridez y en el silencio del corazón. Son un pequeño conjunto de lugares donde tú y yo encontramos cruces que son verdaderamente repugnantes. La cruz entonces se asocia con el sufrimiento. Es todo aquello que en nuestra vida nos ocasiona profundo rechazo y que no queremos porque es sufrido. Tenemos una tendencia natural a rechazar el sufrimiento. Sin embargo, nuestro Señor ha muerto en la cruz para mostrarnos que el sufrimiento es el verdadero camino a la gloria. Y dice San Ambrosio, así como después del largo trabajo viene el reposo, así después de la cruz vendrá la gloria. Pero necesitamos profundizar en este misterio entonces de la cruz, que es el sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene un sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene un dolor, tiene una o varias cruces. Apuntamos de manera taxativa, las personas no son cruces. Mi hijo enfermo no es una cruz, mi esposo, mi esposa no son cruces, las personas no son cruces. Los sufrimientos que los diversos acontecimientos de la vida nos ocasionan, esos son nuestras cruces. Pero insisto, que a veces podemos pensar, no, sí, yo hago tal cosa con cariño, tal cosa y tal cuestión. Pero es que en el fondo, ese lugar oculto que tú rechazas y que adentro le tienes repugnancia, aunque no lo admitas, esa es la cruz que te ha de llevar a la gloria. Esas circunstancias de la vida tan difíciles a veces de asumir, sin importar si las merecemos o no, sin importar si son consecuencias de nuestros pecados o no, son parte de nuestra vida. Y hablando del misterio del sufrimiento, comparto con ustedes una reflexión que ofrece el manual de la Legión de María, que a mí me parece de lo más iluminador sobre el sufrimiento en el cuerpo místico de Cristo. Primero, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: estoy completando en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Y uno se preguntará, pero Cristo ya no sufrió bastante. Y explica San Agustín que en la pasión sufrió la cabeza, pero todavía falta la pasión del cuerpo. Tú y yo, bautizados en el proceso de bautismo, somos el cuerpo de Cristo. Y todavía a nosotros nos falta nuestra pasión, nos falta todavía nuestros sufrimientos. Y hay que tener mucho cuidado en comparar sufrimientos, porque los problemas de hormiga son problemas de hormiga y los de elefantes. Y los adultos a veces tienen la tentación de despreciar el sufrimiento de los jóvenes. Caramba, ¿qué vas a estar sufriendo tú ahí? De yo que tengo que pagar las cuentas, que tengo que hacer el trabajo. Eso es tremendo tu dinero, ponte a estudiar. Cada corazón humano es diferente. Y cada circunstancia es diferente para cada quien. Y lo más duro de la cruz son las incomprensiones, escúchame bien, de los nuestros. De los nuestros. Eso es lo más aborrecible y repugnante de la cruz. Es un sufrimiento que nadie, por más cercano que me sea y por más que me ame, no puede llegar a entender. Hay un sufrimiento en el corazón humano donde no llega más nadie sino solamente Dios. Ni la mamá de uno, ni el mejor amigo, ni la esposa ni el esposo pueden comprender ese punto de sufrimiento que es lo más repugnante y que tú y yo rechazamos. Es allí donde solamente entra Cristo nuestro Señor. Y el manual de la Legión de María, para hablar de una explicación del sufrimiento, utiliza la metáfora de la irrigación sanguínea. Si usted agarra un hilo y se lo amarra en el dedo, se comienza a poner morado. Si algún miembro del cuerpo le comienza a faltar sangre, comienza a faltarle oxígeno, progresivamente se va durmiendo hasta que, si continúa, termina muriendo. Y apunta entonces que el sufrimiento es la sangre que brota del corazón de Jesús para llevar el oxígeno y la gracia a todo el cuerpo. Y si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, pero nos amarramos algo ahí para que no pase el sufrimiento en nuestra vida, nos estaremos poco a poco engangrenando. Estaremos cortando el verdadero oxígeno de la vida. En el misterio del sufrimiento, una cosa que nos cuesta entender es que la cruz es purificadora.
El sufrimiento me purifica. El dolor me transforma, me ayuda a ser más compasivo, abre mi corazón. Por eso, si queremos experimentar el verdadero oxígeno que alimenta el cuerpo de Cristo, hay que dejar que la irrigación sanguínea llegue hasta nosotros. Hay que asumir el sufrimiento en nuestra vida. Y es que si tú y yo no lo permitimos, vamos a terminar muriendo espiritualmente. Y las verdaderas pandemias de hoy en día son la ansiedad y la depresión. El hombre, el ser humano que rechaza a profundidad cualquier tipo de sufrimiento y por no querer quedarse en el presente, tiene exceso de pasado, depresión, o exceso de futuro, ansiedad. Por eso, ¿cómo se cura cualquier miembro, cualquier parte del cuerpo que esté viviendo esto? Hay que dejar que fluya la sangre para que se le dé calor y vida. El sufrimiento en nuestra vida, unido a la cruz de nuestro Señor, da vida, purifica y salva. Pero este es un misterio que solamente se le revela a los sencillos y no a los sabios y entendidos. Por eso se manifiesta el Señor en la transfiguración para decirnos que la cruz es el camino para la gloria y hay que asumirlo. Por eso, días antes en este trayecto, Jesús anunciaría: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y que me siga. Son los requisitos de este Mesías, que no es un triunfador. Miren, lo más impactante es que Jesucristo en la cruz no es un hombre exitoso, sino un completo fracaso. Cuando tú y yo entendamos que la cruz de nuestro Señor fue un fracaso, entenderemos qué clase de Mesías es Jesús. Jesús fue asesinado como el peor de los pranes y manándros, como el peor de los castigos. Jesús en la cruz fue un fracasado. Pasó de tener más de 20,000 seguidores a que en su muerte solo estuvieran cual malandro, la mamá y unas cuantas mujeres que le acompañaron. Jesús en la cruz fue un fracasado ante los ojos del mundo, pero en este velo del sufrimiento se oculta la gloria, que es la segunda palabra. La transfiguración revela la gloria del Señor. Los apóstoles podían estar pensando en Jesús, sí, como un buen hombre, como un amigo, como un pana, como alguien a quien yo quiero mucho, pero Jesús quita por un momento el velo de su propia carne para dejar entrever la gloria del Padre, manifestándose como verdadero Dios. En el credo que estos adolescentes van a recibir se apunta que Jesucristo es luz de luz. La luz esplendorosa de la gloria, la verdadera luz que ilumina a todo hombre. Allí, en el Tabor, en el monte donde Jesús se transfigura, estaban solo 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pedro, que sería la cabeza de la iglesia y el fundamento de la fe. La fe que el apóstol contempló en la transfiguración es la que vas a recibir hoy en el credo, en la que tú y yo hemos de creer para ser verdaderamente cristianos. El credo que manifiesta la gloria de Dios. Una gloria que no pasa por el triunfalismo y por el éxito, sino por la cruz. Entonces, en este misterio hay una promesa en la que tú y yo hemos de creer. Porque recordemos que estamos en el tiempo de la Cuaresma. Y tú y yo estamos ayunando, estamos orando, estamos compartiendo nuestro tiempo, talento y bienes materiales. Y eso es doloroso, es incómodo. Si tú y yo estamos viviendo bien la Cuaresma, debemos estar llegando a este domingo sufridos, dolidos, golpeados por los acontecimientos, aparte de que el diablo no está tranquilo y busca hacernos perder. Pero en medio de esto Jesús nos da un consuelo, pero un consuelo de seguridad, un caramelo, un pañito de agua tibia, un verdadero consuelo, la esperanza de la gloria. El apóstol Pablo en la segunda lectura de hoy de la carta a los Filipenses apunta: el Señor transformará nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud de la energía que tiene para someter a Él todas las cosas. La transfiguración no solo revela la gloria de Cristo, sino tu gloria futura. Así como Cristo luminoso, relampagueante, brillante y glorioso se mostró, llegaremos tú y yo bautizados. Esa es la gloria que nos espera.
De una manera velada lo viviremos en Semana Santa, cuando renovemos el bautismo y algunos de ustedes reciban los sacramentos, recibiremos la gloria del Padre, que anticipa y prefigura la resurrección de los muertos, la gloria del cielo. Mis hijos, si hay alguien aquí que no tiene ganas de ir al cielo, pues no le va a servir de nada celebrar el domingo, y mucho menos la cuaresma, va a ser pasar hambre y sufrir el pan. La gloria del cielo es nuestra esperanza, que Cristo, con el poder de su energía, la palabra energía en griego hace referencia al Espíritu Santo, la dinamis de Dios es la energía, el Espíritu Santo, el amor que nos va a resucitar un día de entre los muertos. Esa gloria, esa esperanza de la resurrección es la que sostiene toda vida cristiana y, por supuesto, toda cruz, todo sufrimiento, porque tú y yo, todos, por más pequeños que seamos, tenemos un sufrimiento material, emocional, pero sobre todo existencial. En este sentido, en la primera lectura, vemos la promesa de Dios a Abraham y se nos propone el ejemplo de la fe de nuestro padre Abraham, que dice que creyó en la promesa de Dios a pesar del sufrimiento, y esto se le contó en su haber, esto se le tomó en cuenta. Abraham confió en el Señor. Abraham creyó a pesar de que todo estaba en contra. Dirá la Escritura, Abraham esperó contra toda esperanza. Y a veces son así nuestras pruebas, que hay que esperar contra toda esperanza. ¿Y cuál fue la garantía que le dio Dios a Abraham? Escuchamos en la primera lectura, hizo un pacto en el monte donde se sacrificaron unos animales. Pues así mismo, la nueva alianza ya no es el pacto del sacrificio de animales, sino el pacto del sacrificio del mismísimo Hijo de Dios. En la cruz de nuestro Señor está el contrato de nuestra salvación. En la cruz de nuestro Señor está la garantía de nuestra salvación. Dios Padre nos dice, yo te aseguro que te llevaré a la gloria y por eso he mandado a mi Hijo a morir por amor a ti. No solo para darnos ejemplo, sino por amor pleno y absoluto, también para darnos la fuerza. Esta esperanza en la gloria es la que me sostiene. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo? ¿Para qué voy a amar al prójimo? ¿Para qué? Para poder resucitar con Cristo, porque Él me amó primero y se entregó por mí. Esta fuerza del amor de la cruz es la verdadera gloria de Dios. La gloria de Dios no está en lo espectacular, en lo grande, en lo pomposo, está en el sufrimiento de un Dios que te ha amado tanto que ha querido sufrir por ti. Y en el prefacio que vamos a cantar en la misa, vamos a escuchar: después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, según la ley y los profetas, que la pasión es el camino a la resurrección, que la cruz es el camino a la gloria. Por eso, toda esta explicación de la transfiguración puede dejarnos de alguna manera consolados. Y Jesús, ¿a qué fue al monte? Fue a orar. Y en medio de una oración se transfiguró. Cuando tú y yo entramos en oración, podemos ser consolados por Dios. En la liturgia, en la Eucaristía, en cualquier oración, en momentos especiales, podemos recibir el consuelo todopoderoso del Señor. Sin embargo, podemos tener la tentación de Pedro. Señor, vamos a hacer 3 chozas, vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué vamos a bajar a la tierra, donde están esas cruces repugnantes? Mejor vamos a quedarnos aquí. Sin embargo, el Señor nos da su lección. Hay que descender del monte y en silencio, de manera tal que volvamos a la tierra, a las cruces repugnantes, para poder llegar a la gloria por el único camino, no el atajo del Tabor, sino el camino verdadero de la cruz. Y la clave para esto es la tercera palabra, que es escúchenlo. Miren, castellano básico, no es una invitación ahí, mira, si quieres lo escuchas, es una orden. Escúchenlo. Este es mi Hijo, el escogido, el enviado. La clave para soportar y cargar cualquier cruz es la palabra del Señor que hoy está entronizada aquí bajo el altar. Escuchar a Jesús es la clave para soportar cualquier prueba. Escuchar al Señor es la clave para poder cargar todas nuestras cruces. Escuchar al Señor es la clave para tener la fuerza de abrazar con amor las más
repugnantes cruces que tenemos tú y yo, las heridas de nuestro pasado, las conversaciones que nos cuestan tener, las decisiones difíciles que hay que tomar, el sufrimiento por el desprecio que los otros nos hacen, la incomprensión de los más cercanos. Allí, por la palabra de Dios, hemos de abrazarnos a esta cruz para alcanzar la gloria. El llamado final es entonces escuchar a Cristo, porque dijimos, está empezando la cuaresma, apenas llevamos una semana. Pero el Señor nos consuela y nos da la clave. Escúchenlo. Y con esto hay que ser muy serios. Recuerden que el primer pecado empezó porque Adán y Eva no quisieron escuchar a Dios, sino que escucharon al diablo. En este sentido, escuchar a Dios pasa en primer lugar por contemplar y meditar su escritura, su palabra, pero también pasa por escuchar la autoridad. Mis hijos, hay que escuchar a papá y a mamá. Hay que escuchar a los jefes, aunque sean unos desgraciados. Hay que escuchar al párroco. Y escuchar es obedecer la palabra de alguien que te habla porque te ama. Y en esta obediencia también hay que obedecer a los médicos. Mis hijos también hay que obedecer a los médicos que dicen que no coman, que no hagan, que no llevan. Los médicos también hay que hacer el caso. Porque en esta obediencia a las autoridades es donde está la salvación. Porque es que en la obediencia se encuentra la más repugnante de todas las cruces. Salir de mi soberbia y de mi ego para hacerle caso a otro. Porque yo creo que tengo razón, pero igual me someto. Por eso, este es mi hijo. Escúchenlo. Y en esta escucha está el camino de la salvación. Quiero finalizar recitando este acto de abandono. Les invito a cerrar los ojos, a prestar el oído del corazón. Lo voy a ir recitando y deja que Dios te hable, únete a la oración. En tus manos, oh Dios, me abandono. Modela esta arcilla como hace con el barro el alfarero. Manda, ordena, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo no haga? Elogiado y humillado, perseguido, incomprendido y calumniado, consolado, dolorido, inútil para todo. Solo me queda decir, a ejemplo de tu madre, hágase en mí según tu palabra. Dame el amor por excelencia, el amor de la cruz, no una cruz heroica que pudiera satisfacer mi amor propio, sino aquellas cruces humildes y vulgares que llevo con repugnancia, las que encuentro cada día en la contradicción, en el olvido, el fracaso, en los falsos juicios, en la indiferencia, en el rechazo y en el menosprecio de los demás, en el malestar y la enfermedad, en las limitaciones intelectuales y en la aridez, en el silencio del corazón. Solamente entonces tú sabrás que te amo, aunque yo mismo no lo sepa. Pero eso basta. Amén.